Buenos días a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué es lo que compartimos? Pues la que la Biblia dice. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo nos lo presenta? ¿De qué manera? Para todo aquel que quiera. Lo digo, lo he dicho y lo repito. La Biblia es la autoridad, única autoridad para los creyentes. Los que no creen, pues bueno. No tienen, inclusive Dios no obliga a nadie, al creyente ni al no creyente, a hacer su voluntad. Es decisión únicamente de cada uno. Pues este domingo, ¿qué, amiga? ¿Domingo qué? Como siempre me acompaña Betsy, ¿verdad? Y la familia. Adelante. Es enero 29 del 23. En enero 29 del 23, ok, del año 23, ¿verdad? Estamos en enero 29, son las 11 de la mañana con 6 minutos, 5 minutos. Vamos a iniciar, a continuar con la enseñanza del libro de Efesios. Ya mero que terminamos esta porción de la palabra, el libro de Efesios. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a traer lo que Él quiere que aprendamos. Vamos a continuar con Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9. Le voy a pedir a Betsy como cada domingo, cada mañana, que ella nos lea en la antigua versión Reina Valera. Es la palabra de Dios. Si usted gusta oír, si usted gusta aprender, si usted gusta entender, pues es la oportunidad. No lo sabemos todo, hablamos lo que sabemos, lo que entendemos y lo demás oramos que el Señor nos ayude a entender para poder compartir con quien guste la palabra de Dios. La palabra de Dios es para el creyente, vuelvo a repetir, autoridad. Al no creyente, si usted gusta y quiere saber de qué se trata, no es escrito de ser humano, no es escrito de extraterrestres, no es escrito de nadie más que el Espíritu Santo de Dios. Y creemos nosotros como iglesia que es la palabra de Dios, guianza de Dios, mandamiento de Dios para toda la humanidad, pero no es a fuerzas. Dios nos dio voluntad propia para tomar decisiones. Nosotros aceptamos o no lo que dice la Biblia. Voy a pedir a ver si que me leen los versículos y continuamos después en la Biblia de las Américas, versión de estudio. Adelante. Efesios 6, 5 al 9 dice la palabra de Dios: Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo de la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. Que no hay acepción de personas con Él. En otras palabras, Dios no es clasista. A todos nos ama por igual. Bien, vamos a pedirle como cada mañana a ver si que nos ponga en mano del Señor y continuamos. Adelante, Bessie, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado y el descanso de anoche, Señor. Y pues gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que sea de aprendizaje, enseñanza, lección para cada uno de nosotros, Señor, y que sea de bendición primeramente, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por el que está predicando, tú úsalo y guíalo, Señor. Y igualmente a todos los misioneros, pastores, evangelistas, maestros que andan alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. Guíalos y guárdalos, Señor. Padre, también venimos ante ti en esta mañana, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, deseos, angustias, dolores, enfermedades, necesidades, planes, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que sea todo hecho a tu voluntad, Señor. Tú sé el que guía, guarda, aconseja y que cuida a cada uno de nosotros, Señor, y que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor.
Padre, nuevamente te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada líder alrededor del mundo, igualmente por Israel, igualmente por cada creyente, siervo tuyo, igualmente por todos los que no son salvos, Señor. Tú preparas sus corazones que a un día sea sembrada tu semilla y que crezca, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Es una bendición nuevamente poder estar compartiendo con ustedes. Ya hemos visto mensajes pasados, el mensaje pasado sobre todo, exhortación a los hijos y a los padres. Ya vimos a Cristo y la iglesia un modelo para el hogar, o sea, nos está dando un consejo, una enseñanza, una exhortación, es de uno aceptar o no aceptar, creer o no creer. No es a fuerza. Hay gente, personas que no creen, se les respeta, creen en otra cosa, lo digo y lo repito, porque no se trata de competir con alguien, sino de predicar y enseñar qué dice la Biblia. Para mí y para cada creyente es la verdadera palabra de Dios. ¿Quiere usted aprender? ¿Quiere usted escuchar? ¿Qué bendición? ¿No quiere? Está en su sano derecho, en su propia decisión de decidir usted. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? No lo que yo escribí, yo no lo escribí. Fue un hombre de Dios guiado divinamente por el Espíritu Santo. Por eso que nosotros nos basamos en la Biblia, porque lo creemos. Si usted quiere saber y entender, pues necesita saber de qué se trata, sino como toma una decisión de verdaderamente querer o creer en la palabra de Dios si no sabe ni de qué se trata. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a la tierra? ¿Qué es lo que leemos en la Biblia? Son mandatos, exhortaciones, consejos para todo aquel que quiera. Que no, no es un juicio, no es un regaño, simplemente es una enseñanza. ¿La quiere? Aquí está. Bien, ya vimos que dice la palabra de Dios en la versión antigua Reina Valera. Vamos a ver cómo nos la presenta en la Biblia Las Américas. Continúo un poco agripado, pero ahí andamos. Si me toco la nariz o algo, pido una disculpa, ¿verdad? Sobre todo porque en la antigua escuela no podía uno ni rascarse la cabeza, ni tocarse la cara cuando estábamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y se entiende que es con todo respeto, con toda reverencia, porque es palabra de Dios. Ahora vamos a ver relaciones entre amos y siervos. ¿Cómo dice el encabezado en tu Biblia? Debida relación entre padres e hijos. No, esa es la otra. Está todo Está junto. todo junto. Ah, bueno, aquí tengo, es una continuación en la Reina Valera. En las Américas tiene la división del 5 al 9 y tiene la encabeza relaciones entre amos y siervos para referirme a que ya vimos exhortación a los hijos y a los padres. Igualmente ya vimos Cristo y la iglesia, un modelo para el hogar. Me estoy refiriendo al capítulo 6, que es lo que nos estaba enseñando, y el, el 1, ¿qué? El 1 al 5, ¿qué nos presentó? A ver, vamos a ver. El andar de los hijos de Dios. Son enseñanzas, consejos para toda la humanidad. No es nada más para alguien en especial, es para todo. Por eso se afirma en los versículos que leemos, y lo vamos a ver nuevamente, que dice, para Dios no hay acepción de personas. Pero tampoco es a fuerzas. Tampoco es de que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Si en su corazón, en su mente, en su decisión está en no hacer, es decisión de usted. Si es cristiano, cuidado, porque la Biblia es autoridad para el cristiano. Al no creyente, pues es salvación para su alma, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos lo presenta Efesios capítulo 6, versículos de 5 al 9, dice, siervos, en este caso póngale obreros, empleados, ¿no? Obedecer a vuestros amos, a los que dan el trabajo ahí, en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. 6. No para ser vistos como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios.
Servir de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. El 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, hacer lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y para que él no, y que para él no hay acepción de personas. Cerramos. Bien, es una necesidad para cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, aclarar puntos, porque muchos dejan la bendición de la enseñanza por estar sacando defectos al predicador. El predicador es un ser humano, el pastor es un ser humano que tiene tanto defectos como aceptaciones. Si vamos a buscar defectos del que predica, pues no vamos a recibir la bendición de la palabra de Dios. No es competencia, es palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando aclaro cosas que la palabra de Dios es lo que lo dice, mucha gente en el templo sale corriendo. Porque se afectan intereses, porque se afectan decisiones, pero porque no hay una sinceridad de entrega a Dios, sino una conveniencia de querer que Dios bendiga a como dé lugar. Y no, Dios bendice al que obedece, al que hace su voluntad, ¿verdad? Inclusive a la que no la hace, pero es una bendición esporádica, ¿verdad? O sea, temporal. Obviamente que Dios bendice abundantemente al que le obedece. Es como el Padre. ¿Qué hijo vas y le pides que te escuche o le mandas algo y obedece? ¿Por qué lo amas tanto? Porque te obedece. ¿Por qué lo premias? Porque te obedece. Dios es Padre y es lo mismo. Pero los padres terrenales nos disciplinan y nos castigan, ¿verdad? Dios es paciente y nos habla y nos dice, si quieres, si crees, si no, pues no. Y aquí cuando dice siervos en el versículo 5, obedecer. Está hablando en ese tiempo, había siervos, había esclavos, obviamente, amos, que dice lo mismo, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Si eres creyente, en ese tiempo si eras creyente, porque anteriormente el esclavo no era que lo agarraban y lo hacían esclavo. La persona era vendida porque le debía algo a alguien y era tomada por la deuda que tenía y él mismo se vendía. ¿Cuál es la diferencia en ese tiempo? El obrero, el empleado, ¿qué es lo que hace en esos tiempos? Lo mismo. Se renta 8 horas con su patrón en estos tiempos. Vamos a aplicarlo para estos tiempos. Con su empleador. Aquel que le da el salario es al que se le debe de hacer. Pero ¿qué dice acerca del trabajo? ¿Por qué? Porque desde el inicio Dios puso al hombre, Adán, en el huerto para que labrara la tierra, para que trabajara. Si lo quiere buscar en Génesis, búsquelo, es una referencia. Génesis capítulo 2. Vemos cómo Dios puso ¿cómo se llama? El jardín del Edén y no había hombre para que lo labrara. Pero hizo al hombre, es más, ni llovía, ¿verdad? Hizo al hombre, formó al hombre para que labrara la tierra, para que trabajara. Porque en otra parte de la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces es una realidad lo que está diciendo. Cuando nos dice, ¿sabes qué? No lo hagas para que te vean. Hazlo para qué. Porque en obediencia a aquello que Dios propuso para la humanidad. Cuando dice hombre se refiere a todo ser humano. Lo digo y lo repito. ¿Por qué? Ya ves que nomás el hombre tiene que trabajar. No. El hombre y la mujer, todo ser humano, debe y tiene que trabajar para proveer, para ayudar, para soportar, para prosperar. La mujer ayuda mucho en el hogar, haciendo la labor que el hombre no puede porque se va a trabajar. Y la mayoría de las veces en esos tiempos la mujer también sale a trabajar. ¿Y quién hace la labor en la casa?
alguien más viene y ayuda a limpiar, porque le van a pagar. Ellos se rentan para ganar, pero rentan a alguien más para suplir las necesidades de los, aunque el suplirle el cariño y la educación de los hijos, no cualquiera. Eso no debe de ser relegado a otras personas, sino es al padre y a la madre, según su capacidad. Pero el punto es que debemos de qué? De trabajar. Por eso dice, ¿sabes qué? En aquel tiempo era a amos, le servías a amos, ahora le sirves a empleadores, a aquellos que pagan tu salario por el tiempo que estás ahí. Ya no eres un esclavo que estás toda tu vida 24 horas, 7, 24/7, 24 horas diarias, estar trabajando sometido a aquella persona. Pero hay una referencia muy buena que dice el Señor en el versículo 5. Dice la palabra de Dios en el capítulo, sí, en el versículo 5, porque no sabéis que, oh no, ya me brinqué yo para otro lado. Dice, siervos o empleadores, obreros, obedecer a vuestros, dice, amos, a vuestros patrones, a aquellos que te pagan, ¿verdad? O a quien te hayan puesto, según la carne, con temor y temblor. Ahora, no es un pavor, no, sino con respeto, con dedicación, con entrega, con sinceridad. Dice, continúa diciendo, con sencillez de corazón, como a Cristo, como a Cristo. Estoy sirviendo al Señor. Allí en Romanos capítulo 14, versículos 6 y 8, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, el que hace caso del día, hacerlo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, y da gracias a Dios. Amén. Permíteme. Hagas lo que hagas como cristiano, cualquier acción que lleves, siempre debemos dar gracias al Señor, porque lo estamos haciendo como para el Señor, porque el Señor estableció ese sistema, porque el Señor dio esa orden, que el hombre trabaje, que el ser humano trabaje. Por eso hice esa referencia, no me acuerdo dónde está que el que dice que el que no trabaje, que no coma. Voy a pedir a ver si que me la busque para poder afirmar con versículos bíblicos lo que dice la palabra de Dios. Repito, muchas veces cuando comienza uno a predicar la palabra limpia, clara, verdadera de la palabra de Dios, nadie se quiere arrimar. Todos tratan de correr porque Dios nos quita esa máscara que tenemos. ¿Lo tienes? Según el Tesalonicenses 3:10. Segunda Tesalonicenses 3:10. Si tiene pluma y papel, apúntele. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Amén. Y si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Ay, qué aburrido es ir a trabajar. Todos los días. Sí, pero también todos los días comes y bebes. Y la comida cuesta. Dios puso el trabajo para que el hombre tenga algo que hacer, según el Eclesiastés, para que se entretenga en este tiempo. Hay quienes no les gusta el trabajo. ¿Por qué tengo que trabajar? Para que no esté de ocioso. Porque es un mandamiento del Señor. Pero también le hace la recomendación a los empleadores, al patrón, al dueño, al que paga, ¿qué dice ahí en Colosenses 3:22 al 23 y 23? Dice la palabra de Dios, siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Hacerlo como al Señor y no a los hombres, tanto uno como el otro. Pero se refiere más al siervo. ¿Por qué? Nomás está pidiendo que haga y no me aumenta el sueldo. ¿Tú sabías? Como trabajador, el empleador, si es, como dicen en el mundo, si es buena onda, si es buena persona, te va a cuidar. No nomás que le hagas su trabajo, sino que estés bien. Pero cuando es un amo cruel y que nomás quiere la ganancia, no importa lo que pase contigo.
Tú te rentaste, tú me cumples. Por eso dice, ¿sabes qué? Hazlo de esa manera, para que vea su amo que, o tu patrón, que estás haciéndolo, pero ya no para que te vea él, sino para el Señor. Estás ofreciendo ese trabajo, ese esfuerzo, ese sacrificio, si quieres verlo así, para el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos deja la posibilidad de poder entender por qué. Ahora, Pablo aquí está hablando en ese tiempo porque, repito, había quien se entregaba a aquella persona que le debía algo por un tiempo. Si debía dinero, si debía lo que fuere, iba a servir al otro por un tiempo para pagar esa deuda. Dice en Filipenses 2:12. Mija. Dice la palabra de Dios, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mis primicias solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Amén, gracias. Ahora, no es que la salvación se pierda, con temor y temblor, respetuosamente, un respeto reverente. ¿A quién? Al Señor. Un respeto al patrón, un respeto a, diciendo en ese tiempo, al amo. ¿Por qué? Porque él también trabajó para tener lo que tiene. Si lo hizo honestamente o no lo hizo honestamente, eso es cuestión entre Dios y él, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca, como seres humanos, cuando estamos trabajando, hacerlo con ese empeño, con esa sinceridad, con ese deseo, no de agradar al patrón, sino de agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que Dios estableció el trabajo en forma de mandamiento, porque el que no trabaje, que no coma. ¿Qué nos está diciendo? Es menester que labres la tierra, es menester que hagas lo que tienes que hacer. En tu hogar, en el trabajo, es trabajo. En alguna manera u otra, sin denigrar a nadie. No es que tú estás en la casa nomás acostada, muchas veces como la mujer es ama de casa. Espérate. ¿Qué es lo que le dicen a las mujeres? Es que tú no haces nada todo el día. A ver, ven a cuidar a los niños. A ver, ven a lavar la ropa. A ver, ven a cocinar. A ver, ven a barrer y a trapear y a sacudir y a acomodar. A doblar la ropa y a tender las camas que quedan extendidas porque nos levantamos como varones y arrancamos y nos vamos. Hay que la mujer se haga cargo. La mujer trabaja también. Hágalo la mujer entonces con gusto y alegría, queriendo agradar no a su esposo, sino al Señor. No para que el esposo lo vea, que tiene derecho a verlo también, ¿eh? Pero hágalo con gusto. ¿Por qué? Porque Dios así lo manda en 1 Corintios 29:1 que dice, de Crónicas, no Corintios, Primera de Crónicas. Te mandé hasta el otro lado. Primera de Crónicas 29:1. Dice la palabra, dice la palabra de Dios. Después dijo el rey David a toda la asamblea, a solo Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Porque, gracias, sino la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Porque el mandamiento no es de hombre, sino de Jehová Dios. ¿A quién? A todo ser humano. Hemos visto las predicaciones someternos los unos a los otros. Pero ¿qué es necesario tener? El primer gran mandamiento, ¿cuál es? En el Nuevo Testamento. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la ley y los profetas. ¿Qué es lo que necesitamos tener para poder obedecer los mandamientos que Dios nos da por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Amor a Dios. Porque si tenemos amor a Dios, nos amamos nosotros mismos. Fíjese bien cómo va todo. Y si nos amamos nosotros mismos, amamos a nuestro prójimo.
¿Y hay un versículo en la Biblia que lo vimos la semana pasada que dice, maridos, amen a su esposa como a su propio cuerpo, porque que no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar a los demás? Vemos una secuencia que Dios no nos pide imposibles como seres humanos, sino algo que podemos hacer voluntariamente. Es una enseñanza para aquel que quiera. Es un consejo para aquel que quiera. Lo quieres bien, no lo quieres. Es decisión, repito, de cada uno, ¿verdad? Dice el versículo 6. No sirviendo al ojo como los que agradan. El 6 de Efesios, capítulo 6, 6, 6. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres o a los seres humanos, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. ¿Siervos de quién? Siervos de Cristo. ¿Ya? Fíjese bien cómo uno lo presenta, haciendo de ánimo, haciendo con ganas, alegría, con gozo, con gusto. Ay, es que el trabajo, dale gracias a Dios que tienes un trabajo. Hay quienes no tienen trabajo y lo desearan. Estamos en un país donde hay abundancia, pero no van a caer del cielo. Tenemos que ir a hacer algo para que Dios obre de la manera que Él quiere. ¿Cómo vamos a querer ser bendecidos si no hacemos nada para buscar la bendición? No que nosotros la vamos a hallar, sino que Dios al ver ese ánimo, esa disposición, dice, pruébame en esto ahí que es en Malaquías capítulo 2, el versículo no me acuerdo, dice, pruébame en esto, a ver si no abro la ventana de los cielos y derramo sobre ustedes lluvia de bendición. A ver si lo vaya a ver, si no, a ver, es algo que tenemos que ver que Dios necesita ver la obediencia cuando nos suple porque estamos vivos y tenemos que comer y hay quienes sufren hambre. Ha habido naciones enteras que han sido castigadas por desobediencia. En estos tiempos Dios nos habla más claramente, nos deja de ver y entender cuál es su voluntad. ¿Lo tienes? Es Malaquías 3:10. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde, vaciaré sobre vosotros bendiciones, hasta que sobreabunde. Pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se requiere? Sino como siervos de Cristo, dice, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el ser humano trabaje, se porte bien, vaya dentro de sus mandamientos y estatutos, ¿verdad? ¿Lo hacemos? Pues bueno, si lo estamos haciendo, qué bendición. Dice Gálatas 1:10. Dice la palabra de Dios, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿No sería siervo de Cristo? Si yo busco agradar al patrón y no tengo en mi mente a Cristo y soy cristiano, estoy mal, estoy fuera de la voluntad de Dios, porque quiero agradar al patrón para que me vea que soy un buen trabajador. Para que, no nomás delante de los ojos del patrón o del hombre o del ser humano, sino delante de Dios que nos ve todo el tiempo. Y Él sabe qué hay en el corazón y en el pensamiento de cada persona. Lo que pensamos, lo que hablamos, aún el intento del pensamiento, Dios lo sabe. Lo podemos esconder al mundo, pero Dios lo sabe. ¿Por qué debe haber esa actitud en el creyente? 1 Tesalonicenses 2, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encarguese el Evangelio, así hablamos,
no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo. Dios es testigo, ni tocados de avaricia. Gracias. Dice el 6, no sirviendo, el del 6:6 de Efesios, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Déjame decirle que la palabra de Dios está allí para ser escuchada, ser aprendida, ser entendida, perdón, y ser practicada en nuestra vida. Pero, ¿qué se requiere? Una disposición con gusto por el conocimiento que tengo, el entendimiento que tengo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Allá en Mateo 4:4 le dijo, Jesús le contestó a Satanás, no solo de pan, 4:4 de Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es importante mucho, porque es vida. ¿Qué dice 2 Corintios 2:17? Según el Corintios 2:17, dice la palabra de Dios, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Gracias. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está hablando del Espíritu Santo? Hay muchos mercaderes de la palabra de Dios. Hay muchos que te endulzan el oído. Te hablan cosas bonitas que te gusta oírlas. Pero déjame decirte algo. Yo no predico para que te guste. Yo te predico para que sepas qué dice la palabra de Dios. ¿Te gusta? Qué bueno. Gracias a Dios. ¿No te gusta? Pues mira, no está para que te guste, sino para que sepas, para que no haya excusa de que a mí nadie me dijo. Por eso aquí no se vende la palabra de Dios. Déjame decirte que cuando comienzo a predicar, lo dije y lo repito, cuando comienzo a predicar la palabra de Dios limpia, clara y sin esperar nada de beneficio económico, salen todos corriendo. Nadie quiere oír. Nadie quiere. Este pastor nomás está hablando de trabajar, de obedecer, porque es la palabra de Dios. Yo no les voy a endulzar el oído a nadie, ni les voy a vender tampoco nada. Es lo que dice la Biblia. Ahí en 2 Corintios 2:17 dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en, en Cristo. Así dice. Porque le pregunto a veces, yo cometo muchos errores y a veces pongo un versículo equivocado o algo, tengo problemas. No que esté retrasado mental, no que esté, como alguna vez dijeron, está loco, no. Es que tiene que ser, si tú eres cristiano, si tú eres predicador, fíjate lo que dice la palabra de Dios, no es lo que tú dices, es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que tú o yo creemos o alguien más, sino que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se vende. Y aquellos que operan para que el ministerio siga adelante, ¿qué dijo Dios que vimos ahí en Malaquías 2? ¿Qué? 17, ¿verdad? ¿Qué fue? La de abrir la ventana de los días. ¿Eh? 3 días. 3 días, Malaquías 3 días. Dios está todo el tiempo hablando a nuestro ser, a nuestra persona, a nuestra alma, a nuestra conciencia. Todo está siendo investido de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero si tú lo dejas, si tú lo aceptas, yo quiero tener una experiencia religiosa, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero si no te dispones a leer la Biblia, porque aquí está la llenura del Espíritu Santo por medio de su palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decisión de cada quien, el querer o el no querer, el aprender o no aprender. ¿Por qué esta enseñanza? Porque es necesario que entendamos que Dios nos da la oportunidad, pero no nomás nos da la oportunidad, sino nos enseña el camino y nos enseña la verdad para que vayamos caminando según nuestros propios entendimientos.
Repito, hay muchos que dicen, es que la Biblia, pues no, ni la has leído. Y si la aprendiste nomás para pelear con los demás, para ser contenciosos, nosotros somos contenciosos. Eso dice la palabra de Dios, yo lo creo. Es algo que debemos tener muy en mente, que si la palabra de Dios lo dice como cristianos, no hay otra cosa. Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Pablo hablando precisamente de eso en Gálatas 2, 6 y 7. Y es el Pablo, las enseñanzas paulinas, las epístolas de Pablo, las que por medio de Pablo, el Espíritu Santo nos sigue hablando. ¿Qué dice? Gálatas 2, 6 y 7 dice la palabra de Dios. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tipo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencias de hombres. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión. Dice Pablo, cuando vieron gracias, amiga, que a mí se me fue dado, nada me dieron. Se corrieron, se fueron. Corre y corre, ni para atrás voltearon. Dicen por ahí hay una expresión muy fea que no me gusta, que dicen, van como algo que lleva, sí, el diablo. ¿Por qué? Porque el ser humano no se lo lleva el diablo. Él solo le da la mano para salir corriendo con él. Hoy en la palabra de Dios, ay no, es que nomás habla de qué, de que la hora y que la Biblia, pues que aquí venimos a aprender a la iglesia. Yo creo que predica este pastor la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice Pablo, pero aquellos que parecían ser algo, cual hayan sido, a mí ciertamente, los que parecen ser algo, que nada me dieron, nada, me dieron la espalda, dice, y como si no lo hemos visto, bueno, en lo que a mí concierne, claro que sí. Tengo mucho que decir, pero además que no hable tanto. La cosa es que estamos hablando de la Biblia. Y eso le pasa a cualquier pastor que predique la palabra de Dios. No es para que digan, el pastor. No, ese nombre, si no sabe nada, yo sé más que él. ¿Qué dice el versículo 7, mija? Efesios 6, 7 dice la palabra de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sirviendo con qué? ¿Con toda voluntad? Con buena voluntad. Sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Predico a los hombres aquí? No. Gracias a Dios que no, porque no va a predicar lo que quieren. No es restaurante, dice un predicador y lo dice todavía, que tiene admiración de este su conciervo. No se sirve al gusto, no endulzo orejas, digo la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Y no a los hombres, hazlo como el Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Cada vez que yo abra la boca, o cualquier predicador, cualquier pastor, cualquier evangelista, hágalo como para el Señor. He oído que dicen, ay, es que no hacen caso, es que no entienden. Pues precisamente, de eso se trata, que entiendan. Y si no les hablas, ¿cómo van a entender? Y si no tienes paciencia para enseñar, y si no quieres porque quieres ganancia deshonesta, para tener un carrononón, para tener un trocononón, y una casonona, y pasearme y ser magnate cristiano. Hasta avión tengo, y me muevo como yo quiero. Estos son los cristianos. Se busca el beneficio de los demás, que lo demás viene por añadidura. Dice, no me acuerdo en qué parte dice, buscar el reino de Dios de justicia, y todo vendrá por añadidura. Es un consejo, porque todos quieren ese limusín, todos quieren ese Ferrari, todos quieren esos carronones. Es que Dios me bendijo, así como andan las ovejas todas pelonas, porque les quitaron la lana. Aquí no se vende nada. ¿No quieres? El pasar esa puerta en este templo
es responsabilidad de cada quien. Aquí no se predica al gusto, aquí se habla lo que es la palabra de Dios. ¿La quieres? Aquí está, ¿qué dice el versículo 7? Dice la palabra de Dios, sirviendo como buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Quién? Este y ustedes, los que me oyen que son cristianos. Con buena voluntad, no con un buen interés para sacar buena lana, dejar las ovejas pelonas. Los cristianos, cuando forman un grupo, una asamblea, un conjunto de personas en un templo, que se vuelve la iglesia, están unidas y cooperan para que haya suficiente comida en la iglesia. ¿Qué es comida? Suficiente para suplir la necesidad de los necesitados, no de los que no quieren trabajar, no de los que quieren sacar ganancia deshonesta, no aquellos que andan haciendo con interés. Porque Dios, cuando ve el corazón de aquella persona, de aquel siervo y de aquella sierva, abre la ventana de sus cielos y derrama de bendiciones abundantemente. Pero ¿a quién le toca? A cada uno. Creer o no creer, es decisión de cada quien. ¿Ya vimos Colosenses 3, 23, 24? ¿Sí? Y dice, los que hagáis, hacerlo de ánimo, como para el Señor, y no a los hombres. No esperando nada. ¿Necesitamos dinero? Claro, todos necesitamos dinero. Pero hay que esforzarnos para ver de qué manera o en qué manera podemos producir, no nomás de la iglesia. Yo admiro mucho a esos pastores que tienen su ministerio y trabajan, como Pablo, haciendo tiendas, haciendo hacia Pablo, para no ser gravoso a la iglesia. Ciertamente, la Biblia dice que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Ya saben lo demás. Nomás no queramos ser, ¿qué? Pasarnos de vivos con el Evangelio. Porque la palabra de Dios es santa y pura para la salvación de las almas. ¿Ah? Por eso, ¿vamos a hacer para agradar al ser humano? No, para agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Predicando su palabra, hablando su palabra, ejecutando su palabra en nuestras vidas, practicando. Dice, sabiendo que el Señor, de que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque el Señor Cristo servís. Y el Señor no es deudor de nadie. El Señor todo nos da. Ya nos dio la salvación, Padre, por medio del Señor. ¿Qué dice Mateo 25:34? No sé por qué los apunté. Los Santiago 2:5. Mateo 25, 34. dice la palabra de Dios, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. ¿Qué más queremos? Y que es que tienen que pagarme porque el Señor me dio un don, pero tienen que pagarme mi don. ¿Será? ¿No quieres lo que Dios nos ofrece ahí en Mateo 25, Santiago 2:5? Dice la palabra de Dios, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Ricos en fe. No aquellos que yo no tengo nada en contra de ningún pastor, porque cada pastor va a dar cuenta de sí mismo. Aún aquellos falsos que se disfrazan de siervos de Cristo. Dice la palabra de Dios, no debe extrañarse, porque el mismo Satanás se disfraza antes del momento. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla, nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No? ¿Por qué? Porque es lo necesario que el ser humano tenga. En Mateo 12, 36 y 37, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Gracias, Luis. Qué tremenda advertencia. Digo, ya si no hay temor, temblor, no hay
preocupación. ¿Estoy haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Estoy predicando? ¿Estoy actuando de acuerdo a lo que Dios quiere que haga? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero porque yo quiero ser rico? Quiero un trocononón, quiero un carrononón y que todos me vean porque estoy bien guapo o porque estoy bien bonita. ¿De qué se trata? Y dice bien lo que dijo él, dice Mateo 12:36, ¿no? Mas yo os digo, ¿quién? El Señor, con palabra de su boca, dijo esto, que toda palabra ociosa, ¿qué es palabra ociosa? Maldicencia, criticar, hablar, que hablen los seres humanos, dice hombre, pero todos los seres humanos de ella darán cuenta en el día del juicio. El 37 de Mateo, estamos leyendo 12. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás como Tomás? Hasta no ver que el Señor venga para darle cuentas. ¿Y qué cuentas vas a entregar? No es tan ilógico pensar que si eres cristiano, si eres pastor, si eres creyente, no sepas lo que la Biblia dice. Ahora, que lo tomes en serio, que le des la seriedad y la reverencia adecuada, eso depende de ti y de mí y de cada persona. Como el hecho de aceptar o no la palabra de Dios. Repito, hay quienes dicen es mitología, son cuentos, ya pasó de moda, que dice la palabra de Dios. Dios es el mismo Dios, Jesús es el mismo en Hebreos, ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia, cambiarán los eventos en el mundo, pero Dios no es hombre, Dios no es un ser humano, Cristo es el que fue encarnado en forma de ser humano para darle a la humanidad la oportunidad de conocer la verdad. Dios nos quita que nos divirtamos, no, así como no nos quita la libertad de comer, pero tienes que esforzarte y suplir para ti mismo. Por eso el Señor le dijo a Josué ahí en 1:9, 1:8, de esfuérzate y sé valiente. A ver si lo tienes y dime el versículo que es. Josué 1:9 dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Amén. Si soy cristiano y he entendido lo que me dice que el Señor será conmigo donde quiera que yo ande y que todo me irá bien, pero ¿qué tengo que hacer? Ahí mismo en Josué 1:8. ¿Qué tengo que hacer? Poner atención. Lo que me dice la palabra es, esfuérzate. Y no nomás te esfuerces, ten valor para aceptar que eres un pecador o pecadora y que Dios te habla y te dice, yo tengo todo para darte una vida eterna, de gozo, de alegría, sin tristezas. Pero ¿qué necesitas hacer? ¿Qué dice allí 1:8 de Juan? Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Entonces, cuando tomes esta palabra de Dios, la ley de Dios, gracias, en serio, y la aceptes con una convicción verdadera, pero ¿cómo vas a tener convicción si te basas al oído nada más? Agarra el libro, léelo. Tienes en esos tiempos ¿cómo se llaman? Redes sociales. Que si tú le pones Biblia Reina Valera, ahí sale. Si la quieres. Si no la quieres, pues es que no, los cristianos, ¿cómo puedo criticar algo que no conozco, que no sé ni de qué se trata? Simplemente porque alguien lo dice que no es cierto, simplemente porque alguien se cuelga de la palabra de Dios y del Señor para vender un libro, porque yo soy intelectual, porque yo soy reportero, porque yo soy esto, porque yo soy periodista, o porque yo soy un escritor y quiero agarrar fama y le digo que la Biblia no es cierto y que esto y que el otro, y puedo sacar, pero ¿qué dice la Biblia? Que por lo que hables serás justificado o condenado, según que en Mateo 12:36 y 37, ¿verdad? Yo no sé qué no entendemos de la palabra de Dios. Yo no comprendo hasta dónde llega la vanidad a veces
de que si el templo no está lujoso, y vaya que yo no critico que esté lujoso, pero hay gente que selecciona por lo grandeza, por la belleza, por los músicos, por los que cantan. Aquí se predica la palabra de Dios. Si cruzas esa puerta de este templo, es lo que vas a obtener, la palabra de Dios. ¿Te interesa? Te invitamos, ¿no? Está bueno. ¿Qué dice Mateo 12:34? Hablando de aquellos que tenían la comezón de oír. ¿De quién se trata? De Juan el Bautista. Les dijo Juan el Bautista en ese tiempo, aquellos que oían la palabra de Dios. Mateo 12:34 dice la palabra de Dios, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ah, espérame, porque la abundancia del corazón habla la boca. Déjeme decirle que yo no escribí esto, porque no van a decir, no es que ese pastor que dice, ¿generación de qué? De víboras. Yo no lo escribí, ahí está en la Biblia. ¿Por qué dijo eso? Pues lea la Biblia para que vea por qué. ¿A quién le habló? ¿A quién les habló ahí mismo? A ver. A los fariseos, oían el evangelio, iban. Después eso le dice Juan, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, que es la mente, el intelecto, esto es el centro del ser humano, no es el que bombea sangre, es la bomba de la así que iba a decir la bomba de la gasolina, que es como un carro, que la bomba le bombea la gas al carro, al motor, para que esté prendido. Es lo mismo el corazón, el músculo, pero el corazón del intelecto, del sentimiento, de las emociones, está aquí arriba. Por eso dice que generación de vidas, ¿cómo podéis hablar bien? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego Proverbios 23:7 que dice, afirmando y asegurando, porque este es el corazón del ser humano. Vamos a ver qué nos dice. Proverbios 23:7 dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es, come y bebe, te dirán, mas su corazón no está contigo. Mas su corazón no está contigo, porque ¿cuál es su pensamiento? En su alma, tal es él. Lo que piensa la persona, eso es lo que es la persona. Por eso si lo abundancia de tu corazón, pensamiento, habla tu boca. Lo piensas, lo dices. Yo quiero tener un carro, no, quiero ser millonario, dijo alguien por ahí. Yo quiero ser hijo de Dios y ser rico en fe para alcanzar los reinos celestiales. Es tremendo por qué está todo esto, para que entendamos lo que Dios nos está hablando. Primera de Pedro 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Los ¿cuáles? Aquellos que nomás andan pensando en lo material, que no les importa dañar a los demás, que no les importa comerse la comida de los demás, aquellos que roban en muchas maneras. Hay quien roba descaradamente, hay quien roba secretamente, hay quienes violan todas las reglas de autoridad terrenal y celestial para obtener la riqueza. Llámense contrabandistas. ¿Cómo se llaman los que venden drogas? Bueno, los que venden drogas, inclusive políticos sin conciencia. Hay un hecho muy palpable en el mundo que cuando los que roban son afectados, comienzan a estar en contra de aquella persona o aquel grupo o aquel sistema que les quita la facilidad de robar, la facilidad de matar. Se ponen en contra, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién va a venir a juzgar? ¿A los vivos así dice? ¿O cómo dice la Biblia? ¿Sí?
Si me lo lees, porque creo que ahí tiene algo esto. Primera de Pedro 4:5. Muchas cosas tenemos que tomar en cuenta porque no es como queremos o pensamos. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí dice igual, gracias. Para juzgar al aparejado, preparado, listo para ir a pedir cuentas. ¿Y tú qué hiciste? Hechos 10:42. Pero, fíjese bien, aunque no les guste a veces como se habla aquí, perdón, una disculpa, pero es palabra de Dios. Hechos 10:42 dice la palabra de Dios, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Gracias, mija. Dios Padre, ¿a quién puso como juez? Al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. ¿Para qué? Para venir a pedir cuentas a vivos y a muertos. ¿Quién lo capacitó? El Padre, porque Él es en sí mismo, Él es el Padre. Padre eterno, dice por ahí en Isaías, príncipe de paz. ¿Quién? Jesucristo, que dice Juan 1:1. Pero esto es para confirmar quién es Cristo también, por qué se le dio ese privilegio. Juan 1:1 dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era de Dios. En Filipenses 2:5-11. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios, para que todo mundo, ¿qué? ¿Cómo lo dice el último versículo? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Y Padre. todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Hay quienes no les gusta que se predique el infierno, el diablo, pero tampoco quieren al Señor, no quieren la Biblia, entonces ¿qué quieren? Si la palabra de Dios está ahí por miles de años, antes de que cualquier ser que esté vivo en estos tiempos existiera, la Biblia ya era. Y Dios no cambia, su ley no cambia, aunque no nos guste. ¿Por qué va a venir a hacer el Señor? A juzgar a vivos y a muertos. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que dice Hebreos 9:27. Cuando dice la palabra de Dios, hombre, se refiere a toda la humanidad. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y es que necesito que se entienda para que no quede en el aire de alguna duda. Adelante. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después al juicio. Y después al juicio. Déjeme decir, el punto a donde iba es que no queremos que hable del infierno, pues no le voy a hablar del infierno, porque el mismo infierno va a ser tirado. No estamos en Apocalipsis 22, el lago de fuego, no me acuerdo dónde es, si es el 22. Porque en el lago de fuego, el falso profeta, la bestia, el anticristo, la muerte y el diablo y el infierno serán echados al lago de fuego y todo aquel incrédulo. Yo no le voy a hablar del infierno, le voy a hablar del final, como lo presenta la Biblia. Vamos a esperar porque son versículos que no traía apuntados, pero que llegan de repente y no me acuerdo la cita exactamente dónde está. Sé que está en la Biblia y aun cuando yo escribo las citas, les pido a veces que las lea porque quiero confirmar de que no me equivoqué en el versículo. ¿Lo tienes?
Es Apocalipsis 20:10, dice la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ah, qué triste, gracias. Y serán atormentados día y noche. ¿Quién estará ahí? Todos los que no creyeron en Cristo Jesús. Todo, a que ya no les voy a hablar del infierno, porque a muchos no les gusta que se les hable del infierno. Bueno, solo les voy a hablar de donde va a terminar el infierno, donde va a terminar el mismo diablo, donde va a terminar la bestia, el falso profeta y el mismo Satanás. El Señor referente. Y allí va a estar todo aquel que no ha creído a la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el punto. No queremos oír, nos asusta, pero no hacemos nada. Ah, mentira. Ok, pues nada más que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, no nomás a los vivos, a los muertos también. Versículo, ya vimos el 8, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 8? Dice la palabra de Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, dice, sabiendo, ya entendiste, ya entendí, ya entendieron, ya entenderemos, que el bien, que el bien, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, cada uno, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea patrón o sea empleado o obrero, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿La estás escuchando? Dice Colosenses 3:23. Repito. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, con gusto, como para el Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar, dice el 8, sabiendo que el bien, lo que nosotros hagamos bien, así como lo que hablemos, todo será tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Todo lo que hagamos, todo lo que hablamos, inclusive lo que pensamos, tiene su repercusión. Mateo 7:12. Dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén, porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que quieres que hagan contigo, haz con los demás igual tú. Para que haga esa secuencia, para que haga esa respuesta. Eh, Haz de cuenta que lo que estás haciendo o lo que estamos haciendo está delante de un espejo y va a reflejar para atrás tu imagen, ¿verdad? Gálatas 6:9 y 10. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Amén. Dice, no, gracias a mí. No nos cansemos, pues. Así está escrito. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Que a su tiempo cosecharemos, segaremos, recogeremos lo que nos toca. Y leíste bien, ¿sí, verdad? Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, bueno, y mayormente a los domésticos de la fe. Bueno, eso ya es funcional. Cada uno de nosotros debemos tener esa disposición como creyentes de buscar el beneficio de los demás, porque nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Mientras nosotros hacemos algo bueno, va a venir pasar, al igual que hacemos algo malo, no esperemos recibir cosas buenas, ¿verdad? Según el Corintios, Gálatas 6:5. ¿Mm? Segunda, Gálatas, Gálatas 6:5.
Porque dice la palabra de Dios, porque cada cual llevará su carga. ¿Ya lo habías leído? No, porque cada cual llevará su carga. Porque, segundo de Corintios 5:10, al creyente, al hijo, y al no creyente al trono blanco. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo, porque ya entendiste que vas a dar cuenta, seas creyente o no creyente. El no creyente no va a ser en la primera resurrección, va a ser en la segunda resurrección para condenación. El tribunal de Cristo es para recompensa de aquello que hayamos hecho los cristianos en vida. Ahora, ¿sea bueno o sea malo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que vamos a ser llamados a juicio. ¿Por qué? ¿Por qué dice 1 Pedro 4:18? Dice la palabra de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Versículo 19. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel creador, haciendo bien. Amén. Otra vez el 19, mi papá, que quede. Dice la palabra de Dios, y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel creador, haciendo bien. Amén. Gracias, mi hijo. Los que son afligidos bajo la voluntad de Dios. ¿Dios permite? Claro que sí. Vamos a probar tu alma, a ver tu fe, a ver dónde estás, ¿verdad? ¿Por qué? Proverbios 11:19, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador, ¿verdad? Que en la tierra. Cuando el justo tiene problemas de salud, cuando tiene problemas económicos, háblele al Señor. Ayúdame, porque somos probados para ver a dónde va, dónde está nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque cuando estamos en dificultades, en problemas de salud económicos, cualquier otro tipo, corremos con las demás personas para tratar de solventar. En lugar de doblar rodillas, ayúdame, ¿verdad? Por eso dice, el justo con dificultad será salvo. El justo con dificultad será salvo. ¿A dónde aparece el infiel y el pecador? ¿Qué es lo que está diciendo? Ponte, ahora así en palabras más populares, ponte trucha, ponte abusado, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, decirle son pecadores, Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Y no nomás murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? El versículo 9 y cerramos, ¿qué dice? Efesios 6:9 dice la palabra de Dios, y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay excepción de personas con él. Amén, gracias, hija. Y fíjese bien cómo lo repite, y no nomás en este versículo, que no hay acepción de personas en Él. Seas rico, seas pobre, ya vimos que dice Hebreos 9:27, y eso es para todos, tanto el sabio como el no sabio, tanto el pobre como el rico, tanto de un color y una nación como el otro, todos, no hay, para Dios no hay acepción de personas. No es que tú estás güerito con los ojos azules, no, yo estoy prietito y tengo los ojos cafés, creo, si es que me lavé la cara y no los tengo verdes, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Dios no tiene preferencia por nadie. Depende de la persona, el conocimiento de su palabra, sus mandamientos y estatutos. Hay muchas personas, ay, hazte para allá. Ay, ni me veas porque me desgastas. Por favor. Dice Colosenses 3:25. Dice la palabra de Dios, mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no haya excepción de personas. El 20, no, Levítico 25:43. Hablando
al amo, al patrón. Para todos tiene la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de tu Dios. Mas tendrás temor de tu Dios. Y si no eres creyente, tienes un patrón que no es creyente, ¿cómo te va a ir? Porque su Dios es el dinero. Qué tremendo. Por eso dijo el Señor, ya me conociste. Ya sabes que soy el camino. Ya sabes que soy la verdad. Ya sabes que soy la vida eterna extendida. Juan 3:16, Juan 14:6, perdón. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios ya ha mostrado su amor, ya nos ha hablado, nos dejó un escrito, nos dejó su palabra. Ah, no. Yo los invito al templo. ¿Quieren venir? Aquí se habla claro y directo de lo que es. No estoy buscando ser famoso, no estoy buscando dinero de nadie, estoy buscando que conozcas, que sepas, que entiendas la palabra de Dios para tu bien. ¿La quieres? Qué bueno. ¿Qué dice Juan 13:13? Dice la palabra de Dios, vosotros me llamáis maestro y Señor, y dices bien, porque lo soy. Qué tremendo. Decimos que es maestro, decimos que es Señor. Yo creo en Cristo, ya soy salvo. No, no es tan fácil. No nomás es creer en Cristo, que la palabra de Dios no se equivoca. El hombre sí, pero la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a Abraham? Por cuanto creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Le creyó. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Primero hay que creerle a Dios para creer en el Hijo. Y creerle al Hijo. Aceptarlo y realmente reconocer que es el Maestro, el Salvador, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la verdad. Ya cuando tenemos todo eso, entonces sí. ¿Qué dice ahí mismo Colosenses 3:25? Colosenses 3:25. Dice la palabra de Dios, mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay excepción de personas. Dios no tiene favoritos. ¿O te consideras tú que eres un favorito? Bueno, nomás tú eres siervo de Dios porque eres el ungido de Jehová. Todos apareceremos en el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo aquello que hayamos hecho, que hayamos hablado, que hayamos pensado, que hayamos actuado. De todo se nos llamará a cuenta. ¿Estás preparado? Deberías de pensar un poco en eso. Repito, yo invito al templo, ¿quieren venir? Nada más que aquí se predica la palabra de Dios. No endulzamos oídos, repito, no predicamos al gusto, predicamos la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición. Oremos y nos despedimos en la noche. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu paciencia, tu fidelidad. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, nos hablas, nos dejas ver, nos dejas oír y entender, pero el obedecer está en nosotros. Bendice a aquellos que con gusto escuchan tu palabra. Bendice a aquellos que están en enfermedad, en necesidad, en situaciones difíciles, siendo probados, siendo reprendidos, siendo enseñados. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, a tus siervos, aquellos que predican tu verdad, tu palabra, aquellos que buscan sinceramente alcanzar todas las almas para ti, Padre. Bendice a tu honra y gloria. Bendice a aquellos que tienen en ese corazón ese deseo, esa necesidad. Bendice y suple necesidad, sana enfermedades, Señor. Bendice naciones. Tú conoces la situación de cada nación y de sus dirigentes, Señor. Bendice a aquellos siervos que con desánimo han dado la espalda, se han alejado. Prospéralos, Señor. Sabemos que el desánimo es tremendo porque nos trae una tristeza y un alejamiento de ti. Prospera, fortalece, ayuda, habla, redarguye, Señor, y sana y provee para aquellos, por nuestros hermanos, los misioneros. Nos ponemos todo en tus manos, Señor. Pídanos perdón por nuestras faltas. Dándote gracias por nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras familias, Dios. Bendícelos, más aquellos que están dispuestos a servir.
en Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.